Eduardo Galeano. Los hijos de los días. Agosto 1. Madre nuestra que estás en la tierra. En los pueblos de los Andes, la Madre Tierra, la Pachamama, celebra hoy su fiesta grande. Bailan y cantan sus hijos, en esta jornada inacabable, y van convidando a la tierra un bocado de cada uno de los manjares de maíz y un sorbito de cada uno de los tragos fuertes que les mojan la alegría. Y al final, le piden perdón por tanto daño, tierra saqueada, tierra envenenada, y le suplican que no los castigue con terremotos, heladas, sequías, inundaciones y otras furias. Esta es la fe más antigua de las Américas. Así saludan a la madre, en Chiapas, los mayas tojolabales. Vos nos das frijoles, que bien sabrosos son con chile, con tortilla. Maíz nos das, y buen café. Madre querida, cuídanos bien, bien. Y que jamás se nos ocurra venderte a vos. Ella no habita el cielo. Vive en las profundidades del mundo, y allí nos espera, la tierra que nos da de comer es la tierra que nos comerá. Agosto 2. Campeón. En este día del año 1980, el boxeador colombiano Kid Pambele perdió, noqueado en la lona, su corona mundial. Había nacido en Palenque, antiguo refugio de esclavos rebeldes, y antes de ser campeón del mundo vendía diarios, lustraba zapatos y boxeaba, a cambio de la comida, en pueblitos perdidos en el mapa. 8 años duró la gloria. Más de 100 peleas, solo 12 derrotas. Terminó tirando puñetazos contra su sombra en la pared. Agosto 3. Los querientes. Esta historia empezó cuando los dioses, envidiosos de la pasión humana, castigaron a Sinnu, la tejedora, y a su amante de nombre olvidado. Los dioses les cortaron el abrazo, que había hecho uno de dos, y los condenaron a la soledad. Desde entonces, ellos viven separados por la Vía Láctea, el gran río celeste, que les prohíbe el paso. Pero una vez al año, y durante una sola noche, la séptima noche de la séptima luna, pueden encontrarse los desencontrados. Las urracas ayudan. Uniendo sus alas, ellas tienden el puente en la noche del encuentro. Las tejedoras, las bordadoras y las costureras de toda China ruegan que no llueva. Si no llueve, la tejedora Sinnu emprende el camino. La ropa que viste, y que pronto desvestirá, es obra de la maestría de sus manos. Pero si llueve, las urracas no acuden. En el cielo no hay puente que una a los desunidos y en la tierra no hay fiesta que celebre las artes del amor y de la aguja. Agosto 4. Ropa que cuenta. Hace unos 2000 años, fue aniquilada la gran ciudad de los Miaos. Según revelan antiguos manuscritos chinos, en algún lugar de la vasta llanura entre los ríos Amarillo y Yangtze había una ciudad donde vivían gentes que tienen alas y se llaman Miao. Hay casi 10 millones de Miaos en la China actual. Hablan una lengua que nunca tuvo escritura, pero ellos visten ropas que cuentan su grandeza perdida. Con hilos de seda tejen la historia de sus orígenes y sus éxodos, sus nacimientos y sus funerales, las guerras de los dioses y los hombres, y también la monumental ciudad que ya no está. La llevamos puesta, explica uno de los viejos más viejos. La puerta está en el capuchón. Las calles recorren toda la capa, y en las sombreras florecen nuestras huertas. Agosto 5. El mentiroso que nació 3 veces. En 1881, cuando Pinocho llevaba no más que 2 meses de vida, ya era el ídolo de la infancia italiana. El libro que narraba sus aventuras se vendía como si fuera caramelo. Pinocho había sido creado por el carpintero Geppetto, que a su vez había sido creado por el escritor Cario Collodi. No. Bien Geppetto le hizo las manos de madera de pino, el muñeco le voló la peluca, dejando en evidencia su calva cabeza. Y apenas le hizo las piernas, Pinocho se escapó corriendo y lo denunció a la policía. Collodi ya estaba harto de los descalabros de este insoportable mequetrefe cuando decidió ahorcarlo, y lo dejó colgado de una rama de encina.
Pero poco después, obligado por los niños de toda Italia, no tuvo más remedio que resucitarlo, y ese fue su segundo nacimiento. El tercer nacimiento demoró unos cuantos años. En 1940, Walt Disney lo bautizó en Hollywood. Pinocho emergió de una jalea de miel y lágrimas y volvió a la vida, milagrosamente abuenado. Agosto 6. La bomba de Dios. En 1945, mientras este día nacía, murió Hiroshima. En el estreno mundial de la bomba atómica, la ciudad y su gente se hicieron carbón en un instante. Los pocos sobrevivientes deambulaban, mutilados, sonámbulos, entre las ruinas humeantes. Iban desnudos, y en sus cuerpos las quemaduras habían estampado las ropas que vestían cuando la explosión. En los restos de las paredes, el fogonazo de la bomba atómica había dejado impresas las sombras de lo que hubo: una mujer con los brazos alzados, un hombre, un caballo atado. 3 días después, el presidente Harry Truman habló por radio. Dijo: agradecemos a Dios que haya puesto la bomba en nuestras manos, y no en manos de nuestros enemigos, y le rogamos que nos guíe en su uso de acuerdo con sus caminos y sus propósitos. Agosto 7. Espíame. En 1876, nació Mata Hari. Suntuosos lechos fueron sus campos de batalla en la Primera Guerra Mundial. Altos jefes militares y políticos de mucho poder sucumbieron al encanto de sus armas, y le confiaron secretos que ella vendía a Francia, Alemania o a quien mejor le pagara. En 1917, fue condenada a muerte. La espía más deseada del mundo lanzó besos de adiós al pelotón de fusilamiento. 8 de los 12 soldados erraron el tiro. Agosto 8. Maldita América. Hoy murió, en 1553, el médico y escritor italiano Girolamo Fracastoro. Entre otras enfermedades contagiosas, Fracastoro había investigado la sífilis, y había llegado a la conclusión de que esa enfermedad europea no provenía de los indios de las Américas. En nuestros días, Moacir Escliar, brasileño, colega de Fracastoro en la ciencia y en las letras, también desmiente el origen de la presunta maldición americana. Desde antes de la conquista del Nuevo Mundo ya los franceses llamaban a la sífilis el mal italiano, y los italianos la llamaban el mal francés. Los holandeses y los portugueses la llamaban enfermedad española. Era enfermedad portuguesa para los japoneses, enfermedad alemana para los polacos y enfermedad polaca para los rusos. Y los persas creían que era peste de los turcos. Agosto 9. Día de los pueblos indígenas. Rigoberta Menchú nació en Guatemala, 4 siglos y medio después de la conquista de Pedro de Alvarado y 5 años después de la conquista de Duite y Senover. En 1982, cuando el ejército arrasó las montañas mayas, casi toda la familia de Rigoberta fue exterminada, y fue borrada del mapa la aldea donde su ombligo había sido enterrado para que echara raíz. 10 años después, ella recibió el Premio Nobel de la Paz. Y declaró: recibo este premio como un homenaje al pueblo maya, aunque llegue con 500 años de demora. Los mayas son gente de paciencia. Han sobrevivido a 5 siglos de carnicerías. Ellos saben que el tiempo, como la araña, teje despacio. Agosto de 2010. Mangueles. Todos hombres. Pero era una mujer, Manuela Cañizares, quien los reclutaba y los reunía para que conspiraran en su casa. La noche del 9 de agosto de 1809, los hombres pasaron horas y horas discutiendo, que sí, que no, que quién sabe, y no se decidían a proclamar de una buena vez la independencia de Ecuador. Y una vez más estaban postergando el asunto para mejor ocasión cuando Manuela los encaró y les gritó: cobardes, miedosos, nacidos para la servidumbre. Y al amanecer del día de hoy, se abrió la puerta del nuevo tiempo. Otra Manuela, Manuela Espejo, también precursora de la independencia americana, fue la primera periodista de Ecuador. Como ese era un oficio impropio para las damas, publicaba con seudónimo sus audaces artículos contra la mentalidad servil que humillaba a su tierra.
Y otra Manuela Sáenz, ganó fama perpetua por ser la amante de Simón Bolívar. Pero además ella, la mujer que combatió contra el poder colonial y contra el poder macho y sus hipócritas pacaterías. Agosto de 2011. Familia. Según se sabe en el África negra y en la América indígena, tu familia es tu aldea completa, con todos sus vivos y sus muertos. Y tu parentela no termina en los humanos. Tu familia también te habla en la crepitación del fuego, en el rumor del agua que corre, en la respiración del bosque, en las voces del viento, en la furia del trueno, en la lluvia que te besa, y en el canterío de los pájaros que saludan tus pasos. Agosto de 2012. Atletos y atletas. En 1928, culminaron las Olimpiadas de Ámsterdam. Tarzán, alias Johnny Weissmuller, fue campeón de natación, y Uruguay, campeón de fútbol. Y por primera vez la llama olímpica, encendida en una torre, acompañó las jomadas del principio al fin. Pero estos Juegos resultaron memorables por otra novedad: por primera vez, participaron mujeres. Nunca, en toda la historia de las Olimpiadas, desde Grecia en adelante, se había visto nada igual. En las Olimpiadas griegas, las mujeres tenían prohibido competir, y ni siquiera podían asistir a los espectáculos. Y el fundador de las Olimpiadas modernas, el barón de Coubertin, se opuso a la presencia femenina mientras duró su reinado. Para ellas, la gracia, el hogar y los hijos. Para ellos, la competición deportiva. Agosto de 2013. El derecho a la valentía. En 1816, el gobierno de Buenos Aires otorgó el grado de teniente coronel a Juana Zurduy, en virtud de su varonil esfuerzo. En la Guerra de la Independencia, ella había encabezado a los guerrilleros que arrancaron el Cerro de Potosí de manos españolas. Las mujeres tenían prohibido meterse en los masculinos asuntos de la guerra, pero los oficiales machos no tenían más remedio que admirar el viril coraje de esta mujer. Al cabo de mucho galopar, cuando ya la guerra había matado a su marido y a 5 de sus 6 hijos, también Juana murió. Murió en la pobreza, pobre entre los pobres, y fue arrojada a la fosa común. Casi 2 siglos después, el gobierno argentino, presidido por una mujer, la ascendió al grado de generala del ejército, en homenaje a su femenina valentía. Agosto de 2014. El maniático de los mosquitos. En 1881, el médico cubano Carlos Finlay reveló que la fiebre amarilla, también llamada vómito negro, era transmitida por cierto mosquito hembra. Al mismo tiempo, dio a conocer una vacuna que podía acabar con esa peste. Carlos, conocido en el vecindario como el maniático de los mosquitos, explicó su descubrimiento ante la Academia de Ciencias Médicas, Físicas y Naturales de La Habana. 20 años demoró el mundo en darse por enterado. Durante esos 20 años, mientras prestigiosos científicos de prestigiosos lugares investigaban pistas falsas, la fiebre amarilla continuó matando gente. Agosto de 2015. La perla y la corona. Winston Churchill había anunciado: es alarmante y nauseabundo ver a este señor Gandhi, este maligno y fanático subversivo. La verdad es que tarde o temprano tendremos que hacerle frente, a él y a todos los que lo apoyan, y finalmente aplastarlos. De nada vale tratar de calmar al tigre dándole comida de gato. Y no tenemos la menor intención de abandonar la más brillante y preciosa perla de nuestra corona, gloria y poder del Imperio Británico. Pero algunos años después, la perla abandonó la corona. En el día de hoy de 1947, la India conquistó su independencia. El duro camino hacia la libertad se había abierto en 1930, cuando Mahatma Gandhi, escuálido, casi desnudo, llegó a una playa del Océano Índico. Era la marcha de la sal. Habían sido poquitos cuando la marcha partió, pero una multitud llegó a destino. Y cada uno recogió un puñado de sal y la llevó a la boca, y así cada uno violó la ley británica, que prohibía que los hindúes consumieran la sal de su propio país.
Agosto de 2016. Las semillas suicidas. Desde hace unos 360 millones de años, las plantas vienen produciendo semillas fecundas, que generan nuevas plantas y nuevas semillas, y nunca han cobrado nada por ese favor que nos hacen. Pero en 1998, fue otorgada a la empresa Delta and Pine la patente que santifica la producción y la venta de semillas estériles, que obligan a comprar nuevas semillas en cada siembra. A mediados de agosto del año 2006, la empresa Monsanto, de sacro nombre, se adueñó de la Delta and Pine, y también de la patente. Así Monsanto consolidó su poder universal, las semillas estériles, llamadas semillas suicidas o semillas Terminator, integran el muy lucrativo negocio que también obliga a comprar herbicidas, pesticidas y otros venenos de la farmacia transgénica. En la Pascua del año 2010, pocos meses después del terremoto, Haití recibió un gran regalo de Monsanto. 60.000 bolsas de semillas producidas por la industria química. Los campesinos se juntaron para recibir la ofrenda, y quemaron todas las bolsas en una inmensa hoguera. Agosto de 2017. Peligrosa mujer. En 1893 nació Mae West, carne de pecado, voraz vampiresa. En 1927 marchó a la cárcel, con todo su elenco, por haber puesto en escena una invitación al placer, sutilmente llamada sex, en un teatro de Broadway. Cuando terminó de purgar su delito de obscenidad pública, decidió mudarse de Broadway a Hollywood, del teatro al cine, creyendo que llegaba al reino de la libertad. Pero el gobierno de los Estados Unidos impuso a Hollywood un certificado de corrección moral, que durante 38 años fue imprescindible para autorizar el estreno de cualquier película. El código Hays prohibió que el cine mostrara desnudos, danzas sugestivas, besos lascivos, adulterios, homosexualidades y otras perversiones que atentaran contra la santidad del matrimonio y el hogar. Ni las películas de Tarzán pudieron salvarse, y Betty Boop fue obligada a vestir falda larga. Y Mae West siguió metiéndose en líos. Agosto de 2018. La red de redes. En estos días de 1969, un grupo de científicos puso en marcha un nuevo proyecto de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos. Se iba a crear una red de redes para conectar y coordinar las operaciones militares en una escala jamás vista. En la guerra por la conquista de la Tierra y del cielo, esta invención, que todavía no se llamaba Internet, resultó ser una victoria de los Estados Unidos contra la potencia rival, que todavía se llamaba Unión Soviética. Paradójicamente, con el paso de los años, este instrumento de guerra también ha servido y sirve para multiplicar las voces de la paz, que antes sonaban en campana de palo. Agosto de 2019. La guerra en el tablero. En 1575, se libró la primera batalla importante en la historia del ajedrez. El vencedor, Leonardo da Catri, recibió un premio de 1000 ducados, una capa de armiño y una carta de felicitación del rey español Felipe II. El vencido, Ruy López de Segura, había escrito el libro que fundó el arte del combate de las negras contra las blancas en campo cuadriculado. En esa obra, el autor, que era clérigo, beatíficamente aconsejaba: cuando se ponga a jugar, si fuere día claro y al sol, procure que el enemigo tenga el sol de cara, porque lo ciegue. Y si fuese oscuro, y se jugare con lumbre, haga que tenga la luz a la mano derecha, porque le perturbe la vista, y la mano derecha, que trae por el tablero, le haga sombra, de modo que no vea bien dónde juega las piezas. Agosto de 2020. La mano de obra celestial. En la Sierra Ecuatoriana, se alza la iglesia de Licto. Esta fortaleza de la fe fue reconstruida, con piedras gigantescas, mientras nacía el siglo XX. Como ya no había esclavitud, o eso decía la ley, indios libres cumplieron la tarea, cargaron las piedras a sus espaldas, desde una cantera lejana, a varias leguas de allí, y unos cuantos dejaron la vida en el camino de quebradas profundéis y senderos angostos. Los curas cotizaban en piedras la salvación de los pecadores. Cada bautismo se pagaba con 20 bloques y 25 costaba una boda.
15 piedras era el precio de un entierro. Si la familia no las entregaba, el difunto no entraba al cementerio, se lo enterraba en tierra mala, y de ahí marchaba derechito al infierno. Agosto de 2021. La división del trabajo. En la Universidad Norteamericana de Stanford se realizó un revelador experimento sobre la relación entre el hombre y su función. Los psicólogos reclutaron a algunos estudiantes blancos, de buena educación, buena conducta y buena salud física y mental. El vuelo de una moneda decidió quién sería carcelero y quién sería prisionero en una cárcel ficticia, inventada en los sótanos de la universidad. Los prisioneros, desarmados, eran números sin nombres. Los carceleros, nombres sin números, llevaban cachiporras. Parecía un juego, pero desde el primer día los que hacían el papel de carceleros empezaron a sentirle el gustito. El permiso para ir al baño solo se otorgaba tras mucho rogar, los presos dormían desnudos en el piso de hormigón, y en celdas de castigo, sin comer ni beber, pagaban la insolencia de hablar en voz alta. Golpes, insultos, humillaciones, poco duró el experimento. No más que una semana. En el día de hoy de 1971, se dio por concluido. Agosto de 2022. La mejor mano de obra. El sacerdote francés Jean-Baptiste Labat recomendaba en uno de sus libros, publicado en 1742. Los niños africanos de 10 a 15 años son los mejores esclavos para llevar a América. Se tiene la ventaja de educarlos para que marquen el paso como mejor convenga a sus amos. Los niños olvidan con más facilidad su país natal y los vicios que allí reinan. Se encariñan con sus amos y están menos inclinados a la rebelión que los negros mayores. Este piadoso misionero sabía de qué hablaba. En las islas francesas del Mar Caribe, Pere Labat ofrecía bautismos, comuniones y confesiones, y entre misa y misa vigilaba sus propiedades. Él era dueño de tierras y esclavos. Agosto de 2023. La patria imposible. En 1791, otro amo de tierras y esclavos envió una carta desde Haití. Los negros son muy obedientes, y siempre lo serán, decía. La carta estaba navegando hacia París cuando ocurrió lo imposible. En la noche del 22 al 23 de agosto, noche de tormenta, la mayor insurrección de esclavos de toda la historia de la humanidad estalló desde las profundidades de la selva haitiana. Y esos negros muy obedientes humillaron al ejército de Napoleón Bonaparte, que había invadido Europa desde Madrid hasta Moscú. Agosto de 2024. Era el día del dios romano del fuego. Y era el año 79. Plinio el Viejo navegaba al mando de una flota romana. Al entrar en la bahía de Nápoles, vio que un humo negro venía creciendo desde el volcán Vesubio, un alto árbol que abría sus ramas hacia el cielo, y súbitamente cayó la noche en pleno día. Tembló el mundo en violentas sacudidas y un bombardeo de piedras de fuego sepultó la fiestera ciudad de Pompeya. Pocos años antes, el fuego había arrasado la ciudad de Lugdunum, y Séneca había escrito: hubo una sola noche entre la mayor ciudad y ninguna. Lugdunum resucitó, y ahora se llama Lión. Y Pompeya no desapareció, intacta bajo las cenizas, fue guardada por el volcán que la mató. Agosto de 2025. El rescate de la ciudad prisionera. Al amanecer de este día de 1944, París enloqueció. La ocupación nazi había terminado. Los primeros tanques y carros blindados habían entrado unas horas antes. ¿Son americanos?, preguntaba el gentío. Pero los nombres de esos tanques y esos blindados, torpemente escritos con pintura blanca, decían: Guadalajara, Ebro, Teruel, Brunete, Madrid, Don Quijote, Durruti. Los primeros liberadores de París fueron los republicanos españoles. Vencidos en su tierra, se habían batido por Francia. Ellos creían que después España sería rescatada. Se equivocaron. Agosto de 2026. La pureza de la fe.
Iván el Terrible nació en 1530. Para educar al pueblo en la fe cristiana, erigió en Moscú el gran templo de San Basilio, que sigue siendo el hermoso símbolo de la ciudad, y para perpetuar su cristiano poder envió al infierno a unos cuantos pecadores, sus rivales, sus parientes, arrojó a los perros al príncipe Andrei y al arzobispo Leonid, asó vivo al príncipe Piotr. Partió a golpes de hacha a los príncipes Alexander, Repnin, Snuyon, Nikolai, Dimitri, Telepnev y Tiutin. Ahogó en el río a su primo Vladimir, a su cuñada Alexandre y a su tía Eudoxia. Envenenó a 5 de sus 7 esposas, y de un bastonazo mató a su hijo, el preferido, el que llevaba su nombre, porque se le parecía demasiado. Agosto de 2027. La pureza de la raza. En 1924, Adolf Hitler dictó en prisión su libro Mi lucha. En un día como hoy, transmitió al escriba su enseñanza fundamental sobre la historia de la humanidad. Todas las grandes culturas del pasado han sucumbido solo porque la raza originalmente creativa murió por causa del envenenamiento de la Sanare. 14 años después, Benito Mussolini proclamó, en su Manifiesto de la Raza: los caracteres físicos y psicológicos puramente europeos de los italianos no deben ser alterados de ninguna manera. Ya es tiempo de que los italianos se proclamen francamente racistas. Agosto de 2028. Yo tengo un sueño. En este día de 1963, ante un inmenso gentío que cubría las calles de Washington, el pastor Martin Luther King soñó en voz alta: sueño que algún día mis hijos no serán juzgados por el color de su piel. Sueño que algún día toda llanura se elevará y toda montaña encogerá. Por entonces, el FBI dictaminó que King era el negro más peligroso para el futuro de esta nación, y numerosos espías perseguían paso a paso sus días y sus noches. Pero él siguió denunciando la humillación racial y la guerra de Vietnam, que convertía a los negros en carne de cañón, y sin pelos en la lengua decía que su país era el mayor proveedor de violencia en el mundo. En 1968, una bala le partió la cara. Agosto de 2029. Hombre de color. Querido hermano blanco. Cuando yo nací, era negro. Cuando crecí, era negro. Cuando me da el sol, soy negro. Cuando estoy enfermo, soy negro. Cuando muera, seré negro. Y mientras tanto, tú. Cuando naciste, eras rosado. Cuando creciste, fuiste blanco. Cuando te da el sol, eres rojo. Cuando sientes frío, eres azul. Cuando sientes miedo, eres verde. Cuando estás enfermo, eres amarillo. Cuando mueras, serás gris. Entonces, ¿cuál de nosotros dos es un hombre de color? De Léopold Senghor, poeta de Senegal. Agosto de 2030. Día de los desaparecidos. Desaparecidos, los muertos sin tumba, las tumbas sin nombre. Y también los bosques nativos. Las estrellas en la noche de las ciudades, el aroma de las flores, el sabor de las frutas, las cartas escritas a mano. Los viejos cafés donde había tiempo para perder el tiempo. El fútbol de la calle, el derecho a caminar, el derecho a respirar, los empleos seguros, las jubilaciones seguras, las casas sin rejas, las puertas sin cerradura, el sentido comunitario y el sentido común. Agosto de 1931. Héroes. En 1943, durante la Segunda Guerra Mundial, el general George Patton arengaba así a sus soldados: ustedes están aquí porque son hombres de verdad y todos los hombres de verdad aman la guerra. Los americanos tenemos el orgullo de ser hombres machos, y somos hombres machos. América ama a los ganadores. América no tolera a los perdedores. América desprecia a los cobardes. Los americanos siempre apostamos a ganar. Por eso América nunca ha perdido y jamás perderá una guerra. Él era un reencarnado. Antes de ingresar al ejército de los Estados Unidos,
Había sido guerrero en Cartago y en Atenas, caballero en la corte inglesa y mariscal de Napoleón Bonaparte. El general Patton murió, en el último día de 1945, atropellado por un camión.